Hola, ¿qué tal? En alta mar, un remolcador avanzaba hacia el centro del océano. De repente pareció haber chocado con algo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el barco comenzó a temblar violentamente. El capitán lanzó de inmediato una bengala para pedir ayuda. No muy lejos de allí había un barco pesquero. Así, el capitán André decidió acelerar hacia la escena del rescate. Sin embargo, por alguna razón desconocida, el mar quedó repentinamente cubierto por una espesa niebla, lo que dificultó la operación de rescate. En ese momento, la radio del barco pesquero transmitió una señal de socorro. Andrés sintió que algo no estaba bien y su presentimiento resultó acertado, porque al llegar al lugar de donde se había emitido la señal, no había nada. Estaba completamente vacío, sin rastro alguno. Sin embargo, poco después apareció una escena que dejó a André profundamente impactado. Nunca había oído un sonido tan extraño en toda su vida. Por eso, al regresar, informó inmediatamente sobre todo el incidente. Las autoridades se tomaron el caso muy en serio y enviaron a una bióloga marina llamada Abigail para liderar la investigación. Antes de partir, sus superiores enfatizaron que el lugar del accidente era la bahía de Fairand. Al oír ese nombre, Abigail se sorprendió bastante, pues ese lugar no solo era su ciudad natal, sino también un sitio cargado de recuerdos dolorosos del pasado. Después de muchos años lejos, Abigail regresó a ese lugar, pero no perdió tiempo y fue directamente con el oficial Priant a la empresa local de mariscos para investigar la situación. Tanto el remolcador como el barco pesquero pertenecían a esa empresa, cuyo responsable era el padre de Abigail. Allí comprendió rápidamente la situación inicial y especialmente la ubicación del incidente. Luego se reunió con el capitán André para aclarar los acontecimientos y con ello supo de la historia sobre una extraña luz. Según André, fue el sonido más raro que había escuchado y la luz que emitía también era extremadamente inusual. Por un instante incluso pensó que se trataba de una explosión. Después de reunir esta información, Abigail partió inmediatamente hacia el lugar donde se había hundido el remolcador. El sitio estaba lejos de la costa y solo había una boya de señalización como referencia. Sin embargo, algo sorprendió a Abigail. Acababa de salir de la costa hacía poco, pero ya podía ver la boya. Eso era totalmente distinto a lo que esperaba. Antes de poder entender esa discrepancia en la ubicación, el barco que pilotaba Abigail presentó un problema. Todos los equipos de comunicación electrónica dejaron de funcionar. Incluso la fuente de energía se interrumpió. Abigail sintió claramente algo golpeando el fondo del barco, casi haciendo que cayera al mar. Poco después, los equipos del barco volvieron a funcionar. Abigail condujo inmediatamente el barco de regreso al puerto. Luego fue al despacho del alcalde para solicitar una orden de suspensión temporal de todas las actividades marítimas. Sin embargo, tras escuchar la explicación de Abigail, el alcalde no le dio importancia a la petición, pues creía que había muchas razones posibles para ese tipo de fenómeno. Podría ser una proliferación de plancton. También era posible que hubiera submarinos operando cerca, lo que podría causar distorsión en la señal de localización. Si esas fueran las únicas razones, no podría emitir una orden para prohibir la navegación. Abigail salió frustrada diciendo que no le sorprendía. Entonces fue al departamento local de gestión marítima para consultar la última señal de localización del remolcador. Tras un análisis cuidadoso, Abigail tuvo la certeza de que en el momento del accidente, el remolcador también fue afectado por algún tipo de interferencia electrónica. Por eso, la ubicación registrada era parecida a la de la boya de señalización, completamente imprecisa. Además, Abigail también notó que en el momento del accidente había un barco de investigación científica marina cerca. Quizás podría usar ese barco para encontrar la ubicación real del remolcador hundido. Poco después, localizaron la embarcación de investigación y se dirigieron rápidamente al área objetivo para iniciar una operación de rescate basada en los datos registrados por el radar. Sin embargo, por más que el equipo de rescate buscara, no encontraron restos del remolcador. El radar de la embarcación de investigación también fue fuertemente afectado por ondas electromagnéticas, pero Abigail no se rindió. Siguió la ruta de la embarcación de investigación y recogió varias muestras de agua del mar. Luego las analizó para descubrir el paradero del remolcador hundido. Poco tiempo después,
después, la investigación de Abigail dio resultados. Calculó una coordenada con base en los ecos del sonar y pidió al equipo de rescate que fuera a ese punto. Sorprendentemente, realmente encontraron el remolcador hundido en el fondo del mar. Cuando por fin pudo respirar aliviada, Abigail solo necesitaba esperar el fin del rescate para continuar con la siguiente etapa. Pero esa misma noche ocurrió un nuevo incidente. Un buque de carga pasó por esa región y poco después también enfrentó un episodio similar. El equipo del Departamento de Gestión Oceánica detectó la anomalía por el radar y escuchó una señal de socorro proveniente de la tripulación del barco. Inmediatamente el operador presionó el botón de alarma de emergencia. Al mismo tiempo, un rayo de luz muy intenso se emitió desde esa zona del mar. Más tarde, gracias a la rápida respuesta de los responsables, los daños a la embarcación no fueron tan graves. Durante la investigación, Abigail descubrió varios detalles sobre el incidente de aquella noche, especialmente sobre la falla del radar. Una vez más, la repetición de estos eventos hizo que Abigail creyera que no se trataba de una coincidencia. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más sobre la causa de estos sucesos, recibió un aviso de que el remolcador hundido había sido rescatado. Sospechó de inmediato, ya que el proceso de rescate había ocurrido demasiado rápido, lo cual era anormal. Solo más tarde, Abigail supo que los militares habían participado en la operación de rescate. No obstante, la presencia del ejército hizo que todo fuera aún más confuso. La gente comenzó a preguntarse por qué los militares se habían involucrado repentinamente. Al ver el remolcador, Abigail empezó a entender el motivo. Según los informes de los involucrados, cuando el remolcador fue sacado del agua, solo quedaba la mitad. Por las marcas en la estructura, parecía que una fuerza extremadamente poderosa lo había partido en dos al instante. Sin embargo, eso era completamente ilógico, ya que ni el impacto del agua ni las vibraciones de la noche del incidente podrían haber desgarrado el acero de esa manera. Al escuchar esto, Abigail empezó a formular una hipótesis. Para evitar que alguien más corriera peligro, reunió de inmediato a todos los habitantes del pueblo. La mayoría eran pescadores o marineros que vivían del mar. Abigail entonces aconsejó a todos que no salieran al mar en los próximos días como medida de precaución. Tras este aviso, alguien se levantó y preguntó de dónde venía el peligro. Pero Abigail no tenía la respuesta, así que tuvo que ser sincera. Al escuchar una respuesta vaga, la gente cambió de actitud y comenzó a reírse de sus palabras, saliendo de la sala uno por uno. El padre de Abigail también estaba presente. Antes de irse le dijo que si quería que la gente creyera en ella, debería volver solo cuando tuviera pruebas concretas. Ver que ni su propio padre confiaba en ella dejó a Abigail profundamente decepcionada. Pero en ese momento, una mujer se levantó para apoyarla. Su nombre era Silvia, hermana mayor del difunto esposo de Abigail. Silvia ahora era una ambientalista radical y siempre creyó que los humanos no debían interferir demasiado con la naturaleza. Esta vez la advertencia de Abigail coincidía con los principios de Silvia. Por eso decidió ayudarla a encontrar pruebas y convencer a la gente. Para esclarecer qué había en el mar desactivando los equipos de los barcos, Abigail y Julian fueron a la región donde los incidentes eran frecuentes. Lanzaron 2 robots submarinos para investigar. Sin embargo, poco después de que los robots entraran en el agua, se perdió el contacto con los dispositivos. En la última imagen transmitida por uno de los robots, Abigail y los demás vieron algo en el fondo del mar, pero la imagen estaba tan borrosa que no era posible identificar qué era. Inmediatamente después, el barco en el que estaban también sufrió la misma situación que los navíos anteriores. De repente, todos los equipos dejaron de funcionar. Incluso el sistema de energía fue totalmente apagado. Al principio, Abigail planeó esperar a que todo volviera a la normalidad, pero pronto se dio cuenta de que un remolino había surgido de la nada cerca del barco. Además, se acercaba lentamente. Como el barco había perdido toda capacidad de movimiento, no había manera de escapar. En ese momento, Abigail pensó que moriría allí, pero de repente escuchó un sonido extraño. Inmediatamente, el remolino desapareció como si todo hubiera sido solo una alucinación. Pero ambos estaban seguros de que casi habían muerto. Cuando el sistema del barco se restableció, recogieron rápidamente sus cosas y regresaron al puerto.
muerto. Sin valor para permanecer ni un segundo más en esa zona extraña del mar, Abigail pensó que la escena inusual que presenciaron era con toda probabilidad una advertencia de la fuerza detrás de todo aquello. Por eso, al regresar, Abigail informó lo sucedido a su superior. Sin embargo, él no creyó en ninguna fuerza oculta y pensó que se trataba solo de un fenómeno natural. En realidad, esos fenómenos se parecían mucho a las señales de un terremoto submarino. Pero Abigail estaba convencida de que no se trataba de un fenómeno geológico común, sino de una zona con una fuerte perturbación electrónica que impedía a los robots recolectar información. Después de muchas dudas, Abigail decidió bucear hasta el fondo del mar para investigar. Al día siguiente se puso un traje de buceo especializado y regresó a la zona marítima. Sola se lanzó al agua y siguió la cadena del ancla del barco. Poco después llegó al fondo del mar y descubrió una grieta en el lecho oceánico. Quizás todo había sido causado por un terremoto submarino. Desanimada, Abigail regresó al barco y se preparó para contarle a Julian lo que había descubierto. Pero por más que llamaba, él no contestaba. Sin otra opción, Abigail tuvo que regresar sola a la costa. Sin embargo, Julian estaba muy cerca en ese momento. Poco antes, la ambientalista radical Sylvia había ido a esa zona del mar para ayudar a Abigail a recolectar pruebas y también había decidido bucear para investigar. A diferencia de la grieta que encontró Abigail, lo que Sylvia descubrió era mucho más sorprendente. Encontró una gran cantidad de bombas en el fondo del mar. Cuando el agente Julian se enteró de la situación, lideró a su equipo para hacerse cargo del problema. Poco después localizaron la posición de Sylvia y sus compañeros. Luego Julian y su equipo se pusieron trajes de buceo y entraron al agua para investigar. En ese momento Sylvia y los demás estaban usando cámaras para fotografiar las bombas, pero solo unos segundos después vio una luz intensísima explotar bajo el agua. Acto seguido, todas las bombas explotaron al mismo tiempo. La explosión fue tan violenta que llamó la atención de Abigail, que no estaba muy lejos. Pilotó un barco hasta el lugar y logró rescatar a Sylvia. Sin embargo, un oficial cercano informó que Julian y sus compañeros seguían en el mar. Preocupada, Abigail saltó de nuevo al agua para intentar encontrarlos, pero debido a la reciente explosión había muchos restos flotando en la superficie, lo que limitaba gravemente la visibilidad. Abigail lo intentó todo, pero no logró encontrar a Julian. Era muy probable que hubiera muerto y más tarde su fallecimiento en servicio fue confirmado. Abigail fue al hospital con la esperanza de obtener más información a través de Sylvia. Sin embargo, por órdenes superiores no le permitieron verla. En ese momento, Abigail notó a una mujer actuando de forma sospechosa en el hospital. Al acercarse, la mujer se dio la vuelta y salió corriendo. Abigail estaba segura de que sabía algo y comenzó a perseguirla de inmediato. No logró alcanzarla, pero memorizó claramente su rostro. Poco tiempo después descubrió su identidad. Se llamaba Axel. Entonces Abigail fue tras ella para saber por qué estaba en el hospital en secreto. Según Axel, había ido al hospital para buscar a Sylvia. Su objetivo era conseguir las fotos que Sylvia había tomado para usarlas como prueba de que esa zona del mar era realmente peligrosa. Así podría presionar al gobierno para detener el proyecto de minería que se estaba llevando a cabo. Abigail escuchó eso y siguió haciendo preguntas. Entonces supo que el gobierno originalmente planeaba construir turbinas eólicas en esa zona marítima, pero ahora ya no era necesario, pues después de la explosión toda el área fue cerrada. Por lo tanto, el plan de instalar turbinas también fue cancelado. Abigail se puso inmediatamente inquieta al escuchar eso. Fue a ver al alcalde y le pidió un permiso especial para cruzar la zona restringida. Sin embargo, recibió como respuesta que era imposible, ya que se trataba de una orden nacional. Ni siquiera el alcalde tenía autoridad para intervenir. Si no podía ingresar a la zona, Abigail no lograría investigar la verdadera causa de la explosión. Sin otra opción, decidió encontrar una forma de cruzar la frontera discretamente. Buscó al capitán André y le preguntó si el pequeño barco pesquero que ella había guardado seguía disponible. Entonces los dos usaron el barco en silencio para zarpar y continuar la investigación. Al llegar al sitio correcto, Abigail lanzó un conjunto de equipos de sonar al mar y comenzó a grabar todos los
sonidos que provenían de esa zona. En segundos, el mar, normalmente tranquilo, empezó a emitir un sonido extraño e inestable. Basándose en la forma de la onda captada, descartó de inmediato la posibilidad de un terremoto. Sin embargo, un grupo de soldados se acercó rápidamente a ellos. Ante la situación, Abigail retiró con rapidez la tarjeta de memoria del equipo y fue escoltada por un grupo de soldados. Fue llevada al cuartel militar en el puerto, donde conoció a una comandante llamada Calderi. Esta mujer dijo que llevaba tiempo observando a Abigail y sabía que estaba investigando los temblores en el mar. Calderi afirmó que no interferirían con la investigación de Abigail. Al contrario, querían colaborar con ella para descubrir la verdad detrás de ese fenómeno. Sin embargo, Abigail no confiaba en el ejército, así que inventó una excusa para rechazar la propuesta de cooperación. Aún así, los militares no iban a dejar el tema tan fácilmente. Por eso, aunque Abigail fue liberada, al volver a casa descubrió que todos sus documentos de investigación habían sido llevados. Por otro lado, André, que también había participado en el incidente, no recibió atención alguna por parte del ejército. Al salir del cuartel, reunió a algunos amigos para investigar el caso del fondo marino sin llamar la atención. Las dos personas que André buscó fueron Axelle, técnica en comunicaciones, y Youssef, un profesor del pueblo. Juntos analizaron la información disponible y concluyeron que todos los eventos extraños estaban relacionados con aquella luz misteriosa. Axelle entonces mostró un video grabado desde el faro donde se capturaba el momento en que ocurrió el incidente con el carguero. Además de aquella luz extraña, también descubrieron que un niño había sido testigo de la escena. Youssef reconoció de inmediato al chico como uno de sus alumnos. El nombre del niño era Jimmy. Jimmy estuvo presente en ese lugar en ese momento, así que seguramente sabía algo. Fue incluido rápidamente en el grupo. Como Jimmy nació sordo y mudo, solo podía expresarse mediante dibujos y lenguaje de señas. Gracias a eso, todos descubrieron que después de la aparición de la luz, Jimmy sintió vibraciones muy suaves. La luz no era continua, parpadeaba en un ritmo como si respirara. Por su parte, Abigail, aunque había perdido todos los equipos de investigación, todavía tenía la tarjeta de grabación, que era lo más importante. Usando la computadora de otra persona, extrajo el sonido del dispositivo y notó que aquello sonaba como el llanto de alguna criatura. Pero en ese momento, Axelle apareció de repente. Sin decir nada, arrojó su teléfono sobre la cama y arrastró a Abigail fuera de la habitación. Al salir, usó un espejo para revisar cuidadosamente debajo del coche, asegurándose de que no hubiera ningún rastreador oculto. Abigail no entendía por qué Axelle actuaba de forma tan misteriosa, pero un segundo después siguió su mirada y vio un vehículo militar estacionado cerca. Quedó claro que los militares no solo estaban confiscando sus materiales de investigación, sino también monitoreando en secreto todos sus movimientos. Abigail sabía que sería difícil escapar de su vigilancia. Sin embargo, Axelle y los demás ya estaban preparados. Un vehículo blanco apareció silenciosamente detrás del coche militar y Axelle subió a Abigail en la parte trasera de una moto, escapando por detrás de ellos. Los soldados intentaron retroceder para perseguirlas, pero el coche que estaba detrás bloqueó el paso. En poco tiempo, Axelle llevó a Abigail a su base secreta, donde volvió a encontrar a André y a los demás. Al ver al pequeño Jimmy, Abigail se emocionó profundamente porque Jimmy era su hijo. Más tarde, gracias a André y a los testimonios del grupo, Abigail supo que sospechaban de una criatura gigante en el fondo del mar. Observó la foto de la luz intensa y recordó algunas experiencias del pasado. Ya había grabado un sonido especial en la fosa de las Marianas y era muy similar al que había registrado ahora. Abigail empezó a sospechar que todo podría venir de la misma criatura. Entonces reprodujo el sonido grabado para que André y los demás pudieran escucharlo y analizar juntos su posible origen. Pero antes de que pudieran sacar conclusiones, Axelle hizo un nuevo descubrimiento. Estaba monitoreando en secreto las señales de radio del ejército y acababa de recibir la información de que los militares por fin habían encontrado la caja negra del remolcador. Se preparaban para invitar a expertos a decodificar los datos y esclarecer lo que ocurrió. Sin embargo, como se trataba de una misión ultra secreta, no permitieron la participación de investigadores locales. Por eso
eso decidieron traer a alguien externo. Axel vio en eso una oportunidad única y contactó de inmediato a Abigail para presentarle su plan. A pesar del riesgo extremo, Abigail consideró el plan viable, así que fingió ser una investigadora militar e infiltró el cuartel. Con los documentos falsos preparados por Axel, logró pasar el control y acceder a la caja negra del barco pesquero. Abigail abrió la computadora y comenzó a decodificar los datos. Poco después encontró el último registro antes del accidente. Había un archivo de audio y el sonido era exactamente igual al que había grabado anteriormente. Concluyó que la criatura detrás de ese sonido fue quien causó el naufragio. Sin embargo, notó que varios soldados la estaban esperando fuera de la tienda. Rápidamente recogió sus pertenencias para intentar escapar, pero al salir se encontró rodeada por los soldados. Sin posibilidad de huida, Abigail fue nuevamente capturada y llevada ante la comandante Calderi. Como la vez anterior, Calderi pidió la cooperación de Abigail, pero ella seguía resistiéndose. No obstante, Calderi la amenazó directamente con tomar como rehenes a todos los habitantes del pueblo para obligarla a colaborar. Ante esta situación, Abigail dijo simplemente que necesitaba más tiempo para pensar. Después de una noche sin dormir, finalmente decidió colaborar con los militares en la investigación del origen de la misteriosa luz. Claro que Abigail impuso sus propias condiciones. Exigió trabajar junto con André y los demás. Esa solicitud no fue difícil de aceptar y Abigail ya había tomado la iniciativa antes de la autorización. Por eso André y su equipo ya estaban presentes y Calderi no tuvo más remedio que aceptar. Con el apoyo militar, la investigación de Abigail avanzó mucho más rápido. Utilizando el equipo remoto proporcionado por el ejército, logró acceder fácilmente a la peligrosa zona submarina. Poco después, algo fue detectado en el agua. Abigail inmediatamente transmitió el audio grabado al dron y sincronizó con el sistema de luces para enviar una señal a la sombra oscura proyectada. Sin embargo, tras varios intentos no hubo respuesta del otro lado. Abigail y los demás que observaban desde la sala de control empezaron a dudar si toda su investigación estaba equivocada. Mientras se preguntaba qué hacer a continuación, Yusef tuvo una idea. Tal vez Abigail debería intentar transmitir el audio que había grabado años atrás en la fosa de las Marianas. Al considerar esto, controló el dron para enviar una señal basada en ese sonido antiguo. Inesperadamente funcionó. Esta vez la pantalla que antes estaba en silencio emitió una luz brillante que coincidía exactamente con la imagen del video anterior. Pero en ese momento el dron perdió el control y voló rápidamente hacia la fuente de luz. Resulta que el ejército nunca había confiado del todo en Abigail ni en su equipo. Al ver que la investigación daba frutos, Calderi ordenó tomar el control del dron. La intención era acercarse a la fuente luminosa y estudiarla. Sin embargo, el área que Abigail y su equipo habían monitoreado anteriormente estaba justo en el borde de un campo electromagnético intenso, nivel 5. Al adentrarse deliberadamente, Calderi y su equipo perdieron el contacto con el dron. Debido a la imprudencia de Calderi, era muy probable que todos los esfuerzos anteriores hubieran sido en vano y que la criatura misteriosa nunca volviera a responder. Abigail culpó a Calderi por todo y abandonó el campamento militar. Luego fue al hospital local porque acababa de enterarse de que Silvia finalmente había salido del coma. En ese momento, Silvia era probablemente la única pista que quedaba. Abigail no quiso esperar más y le preguntó qué había sucedido realmente en el fondo del mar y por qué ocurrió una explosión tan repentina. Tras pensar un poco, Silvia contó que estaba usando su cámara para fotografiar las bombas en el fondo, pero de repente sintió un temblor detrás de ella. Al girarse, vio una luz intensa. Poco después, las bombas explotaron. Aparte de eso, no recordaba nada más. Al escuchar el relato, Abigail notó un detalle importante. Silvia también usaba la cámara como fuente de iluminación. Con base en eso, Abigail dedujo que la criatura en el fondo del mar era extremadamente sensible a la luz. Tal vez fue por esa luz intensa que el dron fue destruido y la criatura fue atraída hacia Silvia debido al flash de la cámara. Si eso era cierto, muchas cosas finalmente tenían sentido. Sin embargo, todavía quedaban dudas. Se preguntaba por qué la criatura había empezado a atacar solo recientemente y sospechaba que tal vez el monstruo había
llegado a esa zona solo hace poco. De lo contrario, con ese comportamiento, el pueblo costero ya habría sido destruido hace mucho tiempo. Abigail decidió intentar una vez más establecer contacto con la criatura gigante del fondo del mar. Para entender por qué había aparecido allí y sabiendo que era sensible a la luz, esta vez Abigail optó por no usar el dron. En su lugar, eligió bucear personalmente hasta las profundidades para acercarse a la criatura. Poco después, Abigail y André llegaron a la peligrosa zona marítima. Bajo la mirada preocupada de André, Abigail se sumergió sin dudarlo y comenzó a descender hacia el fondo. Sin saber cuánto tiempo había pasado, Abigail vio nuevamente la grieta misteriosa en el lecho marino. Pero esta vez una intensa luz salía del interior de la grieta. Abigail supuso que ese era el refugio de la criatura gigante. Con cuidado se acercó y realmente encontró una criatura extraña. Sin embargo, era muy pequeña y estaba atrapada en una red. Cuando Abigail se sumergió más profundamente en la grieta, una criatura gigante percibió el pequeño barco en la superficie. En ese instante se formó un tsunami de varios metros en todo el mar. André, que había quedado en el barco, ya había perdido toda esperanza y se preparaba para morir, pero de repente la ola desapareció, como si hubiera sido solo una ilusión. En realidad, la criatura gigante había percibido que algo inusual ocurría dentro de la grieta. Al mismo tiempo, Abigail comprendió toda la situación. Rápidamente intentó quitar la red que atrapaba a la criatura más pequeña. Sin embargo, sin el equipo adecuado, el progreso era muy lento. Aunque lo intentó durante mucho tiempo, no pudo liberarla. Con el paso del tiempo, la criatura se debilitó cada vez más y terminó muriendo. Abigail quedó profundamente afectada, pero no había tiempo para lamentarse. Pronto notó que sobre la grieta la criatura gigante se acercaba hacia ella. Intentó ascender, pero ya era demasiado tarde. Apenas salió de la grieta, la corriente marina a su alrededor se volvió extremadamente violenta, haciendo que perdiera el equilibrio. Finalmente, Abigail fue arrastrada por un remolino y su cabeza golpeó contra una roca. Perdió el conocimiento de inmediato. Al despertar, no sabía cuánto tiempo había pasado. El agua había vuelto a estar tranquila, pero ella estaba agotada, sin fuerzas para subir a la superficie. Para empeorar, vio una luz muy intensa muy cerca. En ese momento, André, que aún esperaba en el barco, apareció a tiempo y sacó a Abigail del mar. Al ser colocada a bordo, finalmente logró quitarse la máscara de buceo, pero su cabeza sangraba mucho. Si André no hubiera llegado a tiempo, probablemente habría muerto en el mar. Después de eso, ambos regresaron rápidamente al puerto. André le contó con orgullo a su esposa lo que había sucedido entre él y Abigail en el mar, especialmente el hecho de haber visto a la criatura brillante con sus propios ojos y de haber salvado a Abigail. Pronto recibió muchos elogios y la admiración de quienes lo rodeaban. Sin embargo, entre la multitud había un marinero que parecía extraño. Mientras tanto, Abigail, ya en el puerto, corrió a su casa. Estaba consumida por la culpa y el miedo. Creía que si hubiera entendido la situación antes, quizás habría podido salvar a la criatura misteriosa y así el tsunami no habría ocurrido. La noticia sobre André llegó rápidamente al ejército. Al combinar los datos recopilados recientemente, concluyeron que el poder de la criatura parecía estar debilitándose. Calderi entonces decidió movilizar tropas para capturarla. Abigail se opuso totalmente a la acción militar. Después de calmarse, decidió encontrar una manera de salvar a la criatura marina. También había notado señales claras de debilidad en ella. Especuló que, tal vez por alguna razón, la criatura se había desorientado y había llegado por accidente cerca de ese pequeño pueblo. Entonces, como el barco pesquero con el remolcador había golpeado sin querer a su cría, ya no podía abandonar la zona. Además, el entorno alrededor del pueblo no era adecuado para que sobreviviera una criatura tan grande. Si no la sacaban de allí pronto, eso podría tener consecuencias imprevisibles. Según el plan de Abigail, su grupo recopilaría sonidos de otras criaturas marinas e intentaría comunicarse con el monstruo, animándolo a abandonar la región por su cuenta. Sin embargo, ese plan fue arruinado por el marinero extraño. Tras escuchar la historia de André, reunió a un grupo de personas. A pesar del bloqueo militar, forzaron la salida del puerto para cazar a la criatura gigante. El motivo era personal. Su mejor amigo
marinero había muerto en el remolcador que se hundió anteriormente y juró vengarse. A través de las cámaras de vigilancia, Abigail vio el movimiento en el puerto y corrió con algunos amigos para impedir que el grupo de marineros saliera. El ejército también envió un pequeño escuadrón al lugar. Los marineros terminaron asustando a la criatura gigante, arruinando por completo el plan. Poco después, los militares alcanzaron a los pescadores y usaron la fuerza para amenazarlos, ordenándoles que regresaran de inmediato o serían atacados ahí mismo. Pero el grupo se enfureció y se negó. Sin embargo, al segundo siguiente, los soldados recibieron la orden de retirarse, dejando a los marineros confundidos sin entender lo que pasaba. En realidad, esa orden fue dada por Calderi, pero no por compasión. Se dio cuenta de que la criatura estaba atrayendo deliberadamente a los marineros hacia una zona submarina llena de bombas. Si los soldados no se retiraban de inmediato, probablemente morirían junto con el otro grupo. Al mismo tiempo, Abigail y sus amigos también se sorprendieron al ver la retirada repentina de los militares. Pero al mirar el mapa de navegación, Abigail lo entendió de inmediato. El grupo en el barco estaba demasiado cerca del área con explosivos. Si no eran detenidos, su destino sería inevitable. Sus compañeros intentaron usar la radio para advertirles, pero dominado por el odio, el marinero apagó el equipo de comunicación. Mientras Abigail aún pensaba qué hacer, el cuerpo gigantesco de un monstruo emergió en la superficie del mar, no muy lejos de allí. Al verlo, el marinero perdió el valor de continuar con su plan de venganza, pero ya era demasiado tarde. Abigail y los demás habían entrado en una zona llena de bombas en el fondo del mar. Cualquier movimiento incorrecto provocaría un ataque feroz de la criatura y detonaría todos los explosivos, sin dejar posibilidad de sobrevivir. Antes de que pudieran pensar cómo salir de allí, hubo un fuerte impacto bajo el casco. Todos quedaron horrorizados al darse cuenta de que el monstruo estaba justo debajo del barco. Según los datos anteriores, la criatura liberaba una poderosa onda de energía cada noche. Si Abigail y los demás no se retiraban antes de eso, la muerte era segura. Tanto los militares como el grupo de André entendieron el peligro e idearon planes distintos. André y sus compañeros corrieron al faro, siguiendo el plan original de Abigail, con la esperanza de comunicarse con el monstruo y convencerlo de marcharse pacíficamente. Sin embargo, aún no habían descubierto la frecuencia sonora correcta, por eso el progreso era muy lento. Mientras tanto, el plan militar era mucho más simple y radical. Calderi movilizó directamente un buque de guerra para capturar al monstruo y su prioridad era impedir que escapara. Informó a Abigail que el destructor llegaría en 2 horas, pidiéndole que no entrara en pánico. En ese momento, ambos bandos luchaban contra el tiempo. Al ver que el monstruo aún no reaccionaba bajo el mar, Abigail contactó de inmediato a sus compañeros en el faro y les dio instrucciones precisas. Este movimiento, por supuesto, no pasó desapercibido para el ejército. Calderi ordenó inmediatamente a sus subordinados que se encargaran del grupo que estaba en el faro. Pero antes de que los soldados se acercaran, Axelle ya había detectado sus movimientos a través del sistema de vigilancia. Por eso pidió ayuda a sus compañeros. Al otro lado del pueblo, Jimmy apareció frente a las personas reunidas y usó el lenguaje de señas para pedir ayuda. Todos respondieron unánimemente y corrieron hacia el faro para brindar apoyo. Los soldados enviados para reprimir al grupo de André ni siquiera tuvieron tiempo de actuar, ya que vieron a más y más residentes uniéndose a la resistencia. La postura extremadamente firme de la población impidió que los soldados avanzaran. Al ver la situación, Calderi ordenó inmediatamente refuerzos y autorizó la detención de cualquiera que obstaculizara la operación. Sin embargo, los habitantes ya tenían un plan. Comenzaron a transmitir en vivo toda la situación en redes sociales. La escena del enfrentamiento entre el pueblo y el ejército atrajo rápidamente la atención de miles de internautas. Aún así, los comandantes seguían inflexibles. Ante el estancamiento, Jimmy lideró a un gran grupo de niños que formó una barrera humana en primera línea. Al presenciar esta escena, el comandante a cargo se vio obligado a abandonar la idea de invadir por la fuerza. Sin embargo, del lado de Abigail, la situación seguía sin mejorar. Axelle intentó diversas frecuencias sonoras, pero no logró establecer ninguna conexión con la criatura, hasta que en un momento
momento inesperado, Abigail oyó al monstruo lanzar un rugido lleno de dolor y desesperación. Incluso ella se conmovió por la emoción en ese grito. Entonces tuvo una idea repentina. Tal vez la comunicación con el monstruo no dependía de una frecuencia fija. Contactó a Axel y le pidió que intentara tocar una canción conmovedora, capaz de tocar el corazón de cualquier ser vivo. Al oír esta petición, Axel se mostró confundida, sin saber qué música elegir. Mientras ambas dudaban, uno de los compañeros de Abigail dijo que tenía una canción así en su teléfono. Cuando la reprodujo, el dolor profundo en el corazón de Abigail resurgió. Esa era la melodía que ella misma había compuesto. En realidad, ese hombre era el esposo de Abigail. Habían perdido a su hijo cuando era pequeño, y Abigail compuso esa pieza de piano en su memoria. Tal vez el monstruo también sintió la tristeza oculta en aquella canción, porque comenzó a moverse lentamente. Sin embargo, solo avanzó una corta distancia antes de detenerse. No muy lejos apareció un buque de guerra. Impulsada por la emoción, Abigail saltó directamente al mar, decidida a comunicarse con el monstruo en persona. Por primera vez vio con claridad la forma de la criatura gigante bajo la intensa luz. Abigail se quitó los guantes y tocó suavemente el cuerpo del monstruo. En ese instante pareció haber una conexión extraña entre los dos, como si pudieran sentir las emociones del otro. Pocos segundos después, la criatura volvió a moverse. El buque de guerra cercano aún intentó bloquear su camino, pero en el siguiente momento, todos los equipos a bordo fallaron. Al final, Calderi y los demás solo pudieron mirar, impotentes, mientras la criatura desaparecía ante sus ojos. Al mismo tiempo, Abigail y los demás regresaron sanos y salvos al puerto. Y así termina la primera temporada de Revages, serie de ciencia ficción y drama del año 2025. Y te espero en el próximo video.